Bueno, concluyamos escuchando a Sara Abril. Ella nos va a hablar de educación y TLC. Sara es miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia. Sara tiene la palabra. Muchas gracias, senador Robledo. Bueno, comienzo diciendo que el día de ayer realizamos una movilización con los estudiantes de universidades públicas y privadas de todo el país, exigiéndole al gobierno nacional que le aumente $1 billón más al presupuesto de la educación superior en Colombia y disminuya el endeudamiento. Esta movilización contó con participación de miles de estudiantes de delegaciones de diferentes universidades del país y pues eso también nos tiene muy contentos. Y pues comencé con esto justamente porque, así como lo dijo la doctora Clemencia Mayorga, que la Ley 100 alistó el terreno para la implementación de los TLCs en salud, yo creo que también sucede que la Ley 30 alistó el terreno para la implementación de los TLCs en educación. Particularmente, digamos, esto atenta directamente contra el derecho a la educación, porque elimina, digamos, lo que se considera pues la equidad. La equidad en educación superior es entendida como la posibilidad de acceder a esta en iguales condiciones, es decir, gratuidad, ofrecimiento de los más altos contenidos científicos, humanísticos y culturales. Y yo solamente voy a ilustrar cómo se han aplicado de manera, digamos, práctica 3 cláusulas o premisas de los TLCs en educación. La primera es la de trato nacional, en donde dice que Colombia otorgará a los proveedores de servicios educativos de Estados Unidos, en el caso del TLC con Estados Unidos, un trato no menos favorable que le otorgue en circunstancias similares a sus proveedores de servicios. Es decir, que Colombia, al igual que lo hace en la cultura, no da un trato nacional y no privilegia la educación nacional. Y además de eso, pues esto se ha materializado en la financiación indirecta a las instituciones de educación superior, digamos, privadas y como lo dice en el TLC, pues que se implementarán con ánimo de lucro a través de créditos del ICETEX o del FINDETER. El ICETEX para los endeudados, digamos, para los estudiantes, y el FINDETER para las instituciones de educación superior. Vale la pena decir que toda esta Ley 30 también se ha enfocado en debilitar la oferta, que es debilitar las universidades públicas, y financiar la demanda a través de créditos para que bancos como el ICETEX o como el FINDETER pues se sigan lucrando. Y pues la prueba de esto es que, por ejemplo, en el año 2015 la Universidad Nacional terminó con un déficit de 20.000 millones, mientras que el gobierno le aumentó el presupuesto al ICETEX en 250.000 millones de pesos. Ahí se muestra cómo se desfinancia la oferta y se promueve la financiación a la demanda a través de créditos. La segunda cláusula es el tema del acceso a mercados, en donde dice que ninguna de las partes puede adoptar o mantener medidas que limiten el número de proveedores de servicios, el valor de los activos o las restricciones sobre los tipos concretos de personería jurídica para prestar los servicios, entre otros. Esta es la puerta de entrada del ánimo de lucro en la educación superior, porque no le pueden pedir a las universidades estadounidenses o extranjeras que tengan una personería jurídica o que sean una fundación, que sean sin ánimo de lucro. Y esa es la razón por la cual en el año 2011 Juan Manuel Santos pues realizó una reforma, o bueno, trató de implementar una reforma a la educación superior que ponía el ánimo de lucro como posibilidad en ella, y pues afortunadamente mediante la movilización pacífica, amplia y democrática de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil logramos derrotar eso. Y pues lo último es algo a lo que han hecho, bueno, vale la pena decir que a pesar de eso el gobierno ha venido implementando, digamos, gota a gota esa reforma, al punto que hoy el grupo Whitney, que es una universidad con ánimo de lucro estadounidense, ya ha comprado 3 universidades en Colombia, en donde los informes de las universidades no sean en términos de calidad, de producción de conocimiento, sino de rentabilidad por estudiante, como lo hace una empresa. Y finalmente hablar pues de lo que ya han hablado acá, y es del capítulo de inversiones, que tal vez es el capítulo más preocupante de eso, en donde está el tema de la expropiación indirecta, y ocurre cuando las decisiones oficiales afectan negativamente no la propiedad directamente de las empresas, sino sus ganancias y sus posibles utilidades, hasta su preestablecimiento, de forma que el Estado puede ser obligado a indemnizar, que fue lo que el doctor Aurelio Suárez ilustró bien con la demanda de Toby Mining. Y esto pues es muy grave porque en el caso, por ejemplo, de que una multinacional de estas atente contra los estudiantes, digamos, ejerza el ánimo de lucro y que ponga en efecto la ganancia de dinero por encima del derecho a la educación, el Estado está totalmente maniatado para intervenir en ello, o pues se arriesga a una demanda millonaria como ya
ha sucedido en el caso de Todo Mining y otras tantas. Entonces yo creo que la conclusión acá es que digamos, el camino ha estado pavimentado para implementar los tratados de libre comercio, y finalmente es evidente que desde su negociación con Álvaro Uribe Vélez, su firma y su implementación con Juan Manuel Santos, no existe una voluntad política para garantizar la educación como un derecho. No es un derecho porque no se concibe como lo concibió la humanidad, y es como una herramienta para mejorar la calidad de vida, para extender la frontera del conocimiento mucho más allá, sino que hoy la educación se utiliza como una herramienta para hacer los negocios a los banqueros y a los mercaderes globales de la educación. Luego, yo creo que, como bien lo ha ilustrado el senador Robledo y como bien lo ha propuesto, es necesario primero no firmar más tratados de libre comercio en esas condiciones de pelear amarrados contra gigantes, pero por sobre todo renegociar lo que ya está, porque lo cierto es que hoy, aparte de que se está descargando la crisis sobre los derechos de los colombianos, sobre la salud, sobre la educación, que hoy le bajan el presupuesto general de la nación, además de eso, pues se utilizan como las herramientas de los negocios de los banqueros, y eso no lo podemos permitir. Entonces, el mensaje es que, como la movilización de ayer, seguirán habiendo más masivas, amplias, democráticas, para exigir que los colombianos finalmente, y los jóvenes de Colombia, los más de 12 millones de jóvenes de Colombia, tengamos una educación pública, gratuita y de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Hagamos un paréntesis. Parte de la movilización de ayer, y eso se ocultó en los medios, era sobre este tema. Ayer hubo dos movilizaciones, una sobre el asunto del proceso de paz y otra sobre este asunto de la educación. Que hayan tapado esta parte de la información no nos debe sorprender. Pero enfatizar esto, realmente uno de los peores capítulos del libre comercio es lo de educación. Les voy a contar este detalle que es increíble. Hace 15 días o 3 semanas hicimos una audiencia como esta. Reunimos, yo diría, hablaron unos 15, un poco más, de los principales científicos de este país, de la gente que más sabe de ciencia en Colombia. Eso lo organizamos con la Academia de Ciencias Exactas Naturales. Y la conclusión fue esta, que un COMPES que está tramitando el gobierno, que es sobre ciencia, no es sobre ciencia. Se llama COMPES de ciencia, pero es sobre innovación. O sea, es ya, digamos, el Estado colombiano siguiendo las órdenes de la OCDE, negándose a que en Colombia haya desarrollo científico. Entonces no nos sorprende lo que está pasando en educación, que estamos implementando el peor modelo educativo que se pueda poner. Ese es el que se está imponiendo en Colombia. Y además compagina con todo lo que estamos diciendo. Es que de lo que se trata es que este país viva de la especialización en materias primas agrícolas y mineras, y sobre todo mineras. Entonces, si no va a haber industria, si no va a haber agro, pues ¿para qué va a haber ciencia, y para qué va a haber educación, y para qué va a haber nada? Eso es en lo que estamos.